¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. La desunión que a veces se manifiesta en la iglesia, en realidad es una herida en el cuerpo de Cristo. No hablo de la división, sino que la desunión. Y ninguno de nosotros queremos que esa herida permanezca, ¿verdad? Cuando tenemos una herida, queremos que la herida sane pronto para estar bien. La desunión es como una herida siempre que se manifiesta en la iglesia. Eh, y la desunión nunca debemos olvidar que es una obra del diablo, es una obra del padre de mentira, del padre de discordia, y que siempre busca que los hermanos estén divididos unos con otros para entorpecer la obra del Señor. Ese es el objetivo del diablo, entorpecer siempre o paralizar la obra de Dios. ¿Y qué mejor que causando esta desunión entre el pueblo del Señor? Y el servicio a Dios nunca debemos olvidar que debe ser un servicio puro y sin discordias, sin desconfianza, porque la desunión también conlleva a la desconfianza. Y la palabra del Señor en Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, todo nuestro servicio al Señor debe ser un servicio puro en ese sentido, sin desconfianza alguna. Porque cuando murmuramos, ¿verdad?, contra nuestros hermanos, eso significa que hay desconfianza en nosotros. Nunca debemos prestar nuestros labios para murmurar y para robar la honra de nuestros hermanos en Cristo, que son los hijos de Dios y que son parte del pueblo de Dios. La murmuración y la contienda son cosas que deben quedar fuera del servicio al Señor y de la comunión, fraternal. Debe ser también el servicio al Señor sin recelos. ¿Por qué? Porque las contiendas que se producen conducen siempre al odio y finalmente a las divisiones entre los hermanos. Y una iglesia dividida será una iglesia que no tendrá la bendición y la fortaleza del Señor. Debemos ser también una iglesia que sirve sin recelos. Dice la palabra del Señor que si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Todas esas cosas en realidad salen cuando hay recelo en nuestro corazón, ¿ya? Nunca olvidemos que las contiendas que se producen dentro del pueblo de Dios conducen al odio y a las divisiones finalmente. Otra cosa que debe caracterizar al servicio del Señor es que debe ser sin envidia. Cuando servimos al Señor, no debe haber cabida para la envidia en nuestro corazón. Primera de Pedro 2:1 dice: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. La malicia, el engaño, el fingimiento y la envidia son cosas que debemos dejar fuera de nuestra vida para poder presentar un servicio puro al Señor, y que esta unidad del pueblo de Dios sea una unidad perfecta que conlleve la bendición de nuestro Dios. Debemos ser capaces también de frenar nuestra lengua,
como lo dice Santiago 1:26. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. O sea, es de más, ¿no es cierto? Toda la piedad que podamos manifestar nosotros, si en nuestros labios hay engaño, debemos ser capaces de refrenar nuestros labios, ¿no es cierto?, para poder entregar al Señor un servicio puro. Debemos ser capaces también de controlar el mal carácter, cosa tan difícil en muchos de nosotros. Primero Corintios 6, 7, 8 dice: así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. A veces ni siquiera nosotros nos imaginamos que estas cosas pueden ocurrir entre hermanos en Cristo, ¿verdad? Cosas como pleitos, ¿verdad? Cosas como envidias entre los hermanos, pero si la palabra del Señor las menciona, es porque son cosas que suceden dentro del pueblo de Dios, que no están correctas, y que Dios sabe, ¿no es cierto?, que van a ocurrir, y que van a ocurrir siempre, mientras estemos en esta tierra. Pero no por eso, ¿verdad?, va a ser algo que va a estar justificado ante los ojos del Señor. Debemos controlar nuestra boca, debemos controlar todo nuestro ser, para no caer en desobediencia hacia el Señor, ¿verdad?, y en la injuria hacia nuestros hermanos. La unidad del pueblo de Dios es lo que al Señor le agrada, y es el vínculo que por ningún motivo debe ser roto, pues es el distintivo que nos presenta ante un mundo sin Cristo. No dejemos nunca de lado eso. Sin amor fraternal verdadero, no podremos nunca ofrecer a Dios una ofrenda aceptable. El amor fraternal es algo que debe estar en cada creyente y debe abundar en cada corazón, porque como dijo el Señor Jesucristo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En eso se reconoce, ¿verdad? Y también cuando hay amor entre los hermanos, entonces hay motivación a provocarnos al amor y a las buenas costumbres. Pero si no hay amor en nuestro corazón, ¿verdad?, ¿podrá haber amor al Dios verdadero e invisible? Difícil cosa. Si no somos capaces de manifestar el amor a nuestros hermanos que vemos, ¿cómo podremos manifestar el amor a nuestro Dios que no podemos ver? Pues entonces, nuestro trabajo, por más arduo que éste sea, será un trabajo perdido. Si es que no practicamos, entonces, el amor fraternal en nuestro corazón. Si la obra de alguno fuere quemada, dice 1 Corintios 3:15, será perdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. Pero nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que todo nuestro trabajo sea un trabajo aceptado en la presencia del Señor, un trabajo puro, que a Dios le agrade, ¿verdad? Y que tengamos con qué presentarnos ante el Señor en la eternidad, y no con las manos vacías, y no solamente nosotros, con la salvación que Dios nos ha dado, que es maravilloso y que es lo más grande que el Señor nos ha dado. Pero Dios quiere que nos presentemos con las manos llenas, ¿verdad?, y que nuestro trabajo sea un trabajo bendecido en esta tierra. Y lo que es más de cuidado todavía es que no seamos hallados como piedras de tropiezo para otros, porque si en nuestro corazón hay envidia, hay recelo y hay todas estas cosas que enturbian el buen servicio al Señor, entonces seremos verdaderas piedras de tropiezo para los inconversos, ¿ya? Y tropiezo para otros creyentes también, con nuestros malos actos y con nuestros malos ejemplos. Ante eso, la palabra del Señor debe resonar en nuestro corazón y en nuestra conciencia, como dice: y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en el profundo
de la mar. Así de grave, ¿verdad?, es presentar a Dios un trabajo o un servicio infructuoso, un trabajo, ¿verdad?, que no tiene fruto, que no lleva fruto por causa, ¿cierto?, que en nuestra vida se pueda manifestar la desconfianza, los recelos, la envidia y una lengua sin control que destruye todo aquello que ha edificado tal vez en años de servicio y de trabajo, que nada servirán, ¿cierto?, cuando nos encontremos destruyendo aquella obra y tendremos que presentarnos ante la presencia del Señor con las manos vacías. Y ahí se cumplirá la palabra del Señor, ¿cierto?, que dice que seremos salvos, más así como por fuego. Quiera el Señor, ¿no es cierto?, que nuestro servicio cotidianamente sea un servicio que al Señor le agrada. Por eso que debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos siempre, ¿verdad?, y arrepentirnos de todos nuestros pecados, que son muchos, en verdad. Muchos son nuestros pecados diariamente. A veces nuestra vida se llena de pecado y desobediencia ante los ojos del Señor. Entonces, cada día, ¿verdad?, por las mañanas, por la tarde, por las noches, tendremos mucho de qué arrepentirnos ante la presencia del Señor. Y estar a cuenta significa permanentemente, durante todo el día, estar en la presencia del Señor, reconociendo nuestras malas obras o nuestros pecados ante el Señor. No podemos considerar, ¿verdad?, de que seamos perfectos, de que ya somos hijos del Señor y de que allí termina todo y que nada más tenemos que hacer. Hay un esfuerzo por delante en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pedir al Señor de todo nuestro corazón que sea Él quien ilumine nuestra conciencia para ver diariamente, ¿no es cierto?, y escudriñar nuestro ser para descubrir dónde están nuestros pecados que se constituyen en un estorbo para la presencia, en la presencia del Señor, ¿verdad?, en nuestro servicio. Todos nosotros somos siervos y siervas del Señor, porque servimos a Dios cada día, ¿verdad? Por lo tanto, todos nosotros tenemos una responsabilidad ante el Señor, y que es arrepentirnos de nuestros pecados diariamente y darnos cuenta, ¿no es cierto?, de aquellos pecados que cometemos. Porque si no nos damos cuenta de nuestros pecados y nos consideramos, ¿verdad?, impecables o casi perfectos, ¿no es cierto?, o santos y puros, entonces quiere decir que lejos está la verdad de nuestro corazón. Debemos ser capaces de descubrir diariamente y a cada instante y ver con nuestros propios ojos el pecado que a veces nos asedia. De otro modo, todo el servicio, hermanos, que podamos hacer, por mucho que sea, porque a veces es arduo el trabajo, ¿verdad?, pero todo ese trabajo, si lo hacemos con las manos sucias, ¿no es cierto?, como dice acá, con envidia, con recelo, con desconfianza, y todas estas cosas que son producto del diablo en la vida del creyente, no tendrán valor alguno ante el Señor. Y será un trabajo perdido nada más. Es como trabajar, ¿no es cierto?, y que llegue a fin de mes y no recibir alguna remuneración por ello. Trabajar en vano significa eso, ¿ya? Así que quiera el Señor que cuando estemos y entremos en su presencia, podamos llegar con las manos llenas y decirle: heme aquí, Señor, ¿verdad? Siervo inútil fui, y lo que tenía que hacer nada más hice, ¿no es cierto? Pero debemos disponernos siempre en las manos del Señor. Por lo tanto, si esto es así, y cada día nosotros somos conscientes de nuestros pecados y servimos a Dios con el corazón, entonces la palabra del Señor, este versículo que leímos en un comienzo, tendrá una respuesta positiva. ¿Qué hay, hermanos, cuando juntáis? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Alaba al Señor en el corazón? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Revelación? ¿Tiene interpretación? Bueno, todo, dice, hágase para edificación, no para envidia, ¿no es cierto? Los talentos, los dones que Dios nos ha dado, no son para despertar la envidia de los demás, sino que son para edificar a nuestros hermanos. No esperemos nunca el aplauso, ¿no es cierto? Lo que dijo el Señor en carne propia, lo vivió. Por eso Él dijo: no hay profeta
en su tierra, ¿no es cierto? No esperemos el aplauso, sirvamos nada más al Señor y esperemos, ¿no es cierto?, que en aquel día glorioso, cuando tengamos que presentarnos ante el Señor sea quien nos diga: bien, buen siervo fiel. No busquemos antes el premio y el reconocimiento en esta tierra, porque de nada servirá, ¿verdad? Así que seamos pacientes, como dice la palabra del Señor, hasta la venida del Señor.